La Casa Blanca acaba de revertir discretamente el rumbo de los aranceles, lo que cambia por completo la estrategia de la guerra comercial. A puerta cerrada están retractándose de la misma política que prometieron salvaría la industria manufacturera estadounidense. ¿Has notado que los precios en el supermercado han subido últimamente? La Casa Blanca simplemente parpadeó. Y créanme, eso cambia todo lo que creían saber sobre esta guerra comercial. Esto es lo que estoy viendo ahora mismo. La administración Trump, la misma administración que pasó el último año diciéndole a todos los estadounidenses que los aranceles eran un arma dirigida a países extranjeros, está retirando discretamente, a puerta cerrada, algunos de esos mismos aranceles, y no cualquier arancel. Estamos hablando de los impuestos del 50% al acero y al aluminio, que se suponía que serían la joya de la corona de toda esta estrategia económica. La medida que iba a reactivar la manufactura, castigar a China y proteger a los trabajadores estadounidenses. Esa política, esa misma, está siendo revertida. Ahora ve, antes de explicar exactamente qué está sucediendo y por qué es más grave de lo que la mayoría de la gente deja ver, permítanme darles la imagen que se me ha quedado grabada desde que se publicó esta noticia esta mañana. Imaginen que entran en un supermercado, compran una lata de sopa, un paquete de refresco y buscan un molde para hornear porque van a hacer brownies este fin de semana. Y en algún lugar de tu mente sabes, lo sientes, que todo cuesta más que hace 2 años. No te lo imaginas, no estás exagerando. Y ahora tenemos la confirmación por escrito de economistas del gobierno de que has estado pagando un impuesto oculto cada vez que compras uno de esos artículos, ni de China ni de alguna fábrica extranjera. Pero aquí es donde se complica. La administración no está anunciando una derrota, no está dando una conferencia de prensa diciendo nos equivocamos. No, lo que está sucediendo es más sutil y en cierto modo más revelador. Fuentes confirman que la Casa Blanca ha estado comunicando discretamente a las empresas que se están preparando ajustes a los aranceles sobre los metales. Se está llevando a cabo una revisión. Algunos artículos como bandejas para hornear, latas de alimentos y latas de bebidas recibirán exenciones. Se está deteniendo la expansión de la lista arancelaria y en su lugar se están iniciando investigaciones de seguridad nacional más específicas. A primera vista, eso suena a un refinamiento de políticas, un ajuste técnico, un ajuste burocrático, pero no dejen que les vendan esa historia. Lo que en realidad estamos viendo es una retirada política impulsada por cifras que se han vuelto imposibles de ignorar. Estamos hablando de una situación en la que funcionarios del Departamento de Comercio y la oficina del representante comercial de EU, la propia gente de Trump, supuestamente han reconocido internamente que los aranceles están perjudicando a los consumidores estadounidenses. No es el partido de la oposición quien lo dice, no es un grupo de expertos liberal. Son los propios funcionarios comerciales de la administración quienes analizan los datos y dicen, esto no está funcionando como le dijimos al público. Y los datos que están analizando son impactantes. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York acaba de publicar un estudio, y voy a dedicarle mucho tiempo porque lo merece, que concluyó que casi el 90% de los costos arancelarios en 2025 fueron pagados por empresas y consumidores estadounidenses, no por empresas extranjeras, ni por fabricantes chinos, ni por la industria siderúrgica canadiense, sino por las familias y las pequeñas empresas estadounidenses. El 90%. Piensen en eso por un segundo.
Todo el argumento y la justificación política de esta guerra comercial era que los extranjeros pagarían, que Estados Unidos recaudaría los ingresos y que alguna fábrica en Shanghái o alguna planta en Ontario absorbería el impacto. Esa era la promesa. Eso era lo que se vendía en mítines, en redes sociales y en artículos de opinión. Y ahora la Reserva Federal nos dice, no, ustedes lo pagaron todo el tiempo, lo pagaron cada vez que compraron algo enlatado, cada vez que reemplazaron un electrodoméstico, cada vez que pidieron algo que venía en un envase de metal. Ahora bien, lo que voy a mostrarles cambia todo el panorama, porque no se trata solo del acero y el aluminio. Este retroceso, esta silenciosa retirada tras bambalinas, es la primera señal de una fractura mucho mayor dentro de la estrategia económica de la administración. Y una vez que comprendan el alcance total de lo que está sucediendo, las cifras que estamos a punto de analizar y la presión política que se acumula desde dentro del propio partido de Trump, verán esto de forma muy diferente. Síganme, porque esto apenas comienza. Permítanme presentarles algunas cifras contundentes, porque creo que al ver estas cifras juntas, no dispersas en diferentes informes, sino aquí, una al lado de la otra, la imagen se vuelve casi imposible de defender. Empecemos con el estudio de la Reserva Federal de Nueva York. Los investigadores analizaron datos aduaneros detallados hasta noviembre de 2025. Su conclusión fue que casi el 90% de la carga arancelaria recayó sobre las empresas y los consumidores estadounidenses. Solo en los primeros 8 meses del año, de enero a agosto, esa cifra fue del 94%. Repito, el 94% del coste económico de estos aranceles fue absorbido por las empresas y los hogares estadounidenses, no por los exportadores extranjeros ni por los países a los que Trump apuntaba. 4 de cada 5 dólares en aranceles regresaron directamente a Estados Unidos. Y este no es un estudio partidista. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no es una organización política. Son economistas de carrera que hacen lo que hacen los economistas. Analizan datos comerciales, ejecutan modelos estadísticos, controlan las tendencias de los precios globales y llegan a una conclusión que contradice directamente lo que se le ha dicho al público estadounidense durante más de un año. Lo confirmaron. También lo hizo el Kiel Institute de Alemania, que descubrió que los importadores y consumidores estadounidenses soportan el 96% de los costos. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso, la misma historia. Solo alrededor del 5% de los costos arancelarios fueron absorbidos por los exportadores extranjeros. Espere, se pone peor. La Nonpartisan Tax Foundation calculó las cifras de lo que esto realmente significa para su hogar. En 2025, los aranceles de Trump ascendieron a un aumento promedio de impuestos de $1,000 por hogar estadounidense. En 2026, este año, esa cifra aumenta a $1,300 por hogar. Ahora bien, algunos hogares no lo perciben de la misma manera. Si tiene ingresos más altos, $1,000 es un error de redondeo. Pero si es una familia de clase media en Ohio, en Alberta, en Michigan, $300 es el pago de un automóvil. Es un mes de comestibles. Es dinero real que sale de su bolsillo debido a una política que le fue vendida como arma contra naciones extranjeras. Y ahora la administración está analizando la lista de productos para los aranceles del 50% sobre metales y descubriendo, aparentemente con cierta sorpresa, que se ha disparado hasta convertirse en algo completamente fuera de control. Se dice que los funcionarios creen que el régimen arancelario se ha vuelto, y quiero que escuchen esta frase, demasiado complejo de administrar. Es una cita de un funcionario.
La política se ha vuelto tan compleja, tan extensa, tan llena de lagunas legales y añadidos impulsados por los grupos de presión, que los propios representantes comerciales del gobierno no pueden gestionarla eficientemente. Aquí les cuento los antecedentes de cómo sucedió esto, porque esta es la parte que me mantuvo despierto anoche. El mecanismo funciona así. Las empresas estadounidenses han podido solicitar al Departamento de Comercio que aplique aranceles al acero y al aluminio a productos extranjeros que compiten con sus productos. La justificación es la seguridad nacional. Pero lo que comenzó como una herramienta política legítima se ha transformado en algo completamente distinto. Los fabricantes nacionales han estado presionando para que se impongan aranceles a cualquier producto con contenido metálico, incluyendo, y no me lo estoy inventando, las piezas de bicicleta. Y debido a que el Departamento de Comercio aparentemente aprobó la mayoría de estas solicitudes con prisa por impulsar la agenda arancelaria de Trump, ahora nos encontramos en una situación en la que una enorme cantidad de productos para el hogar, latas de comida, latas de bebidas, moldes para pasteles y lavadoras tienen un arancel del 50% sobre sus componentes metálicos. Esto no es una política de seguridad nacional, es un impuesto al carrito de la compra estadounidense. Pero esto es de lo que nadie habla. No se trata solo de un problema de política interna. También supone una complicación importante en las negociaciones comerciales con los aliados. Fuentes confirman que la Unión Europea ha señalado específicamente los aranceles a los derivados del acero y el aluminio como un obstáculo en las negociaciones comerciales en curso con Washington. La oficina del representante comercial de EU se encuentra actualmente trabajando activamente para solucionar las complicaciones creadas por la rapidez y la descuidada implementación de esta expansión arancelaria. El Reino Unido, Canadá, México y los Estados miembros de la UE se beneficiarán de lo que se está revisando, ya que son los países cuyos fabricantes exportan bienes que pasan por este marco arancelario para metales. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que los propios funcionarios comerciales de Trump afirman que la política es demasiado compleja. La Reserva Federal dice que los estadounidenses pagaron el 90% de la factura. La Fundación Fiscal dice que la familia promedio ha perdido entre $1 y $300 este año. Y ahora la Casa Blanca está revisando discretamente qué artículos eximir. Esta es la parte que importa, porque una reducción, incluso parcial, tiene consecuencias que van mucho más allá de las bandejas para hornear y las latas de refresco. Ahora bien, aquí está el giro que la mayoría de la gente pasó por alto, porque todo lo que les he dicho hasta ahora, los datos de la Reserva Federal, los costos de los hogares, las exenciones de productos, nada de eso por sí solo obligaría necesariamente a la administración. Ese tipo de crítica económica ha estado circulando por Washington durante más de un año. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha cambiado esta semana? La respuesta es la Cámara de Representantes. El miércoles, hace apenas 2 días, ocurrió algo que, en el contexto de esta administración, fue realmente extraordinario. 6 republicanos de la Cámara de Representantes se unieron al partido y votaron con casi todos los demócratas para aprobar la resolución conjunta 72. ¿Qué hace esa resolución? Busca poner fin a la declaración de emergencia nacional que Trump utilizó para justificar la imposición de aranceles a Canadá en primer lugar,
6 republicanos se unen a los demócratas para votar en contra de una política emblemática de su propio presidente. Piensen en lo que le cuesta a un republicano en este Congreso hacer eso. Piensen en el costo político de contrariar a Trump ahora mismo. Y aún así, 6 de ellos lo hicieron. Este tampoco era un grupo marginal. Fue una reprimenda bipartidista que se aprobó a pesar de que la Casa Blanca dedicó los días previos a la votación a amenazar abiertamente a los legisladores. El propio Trump escribió que los republicanos que se oponen a los aranceles, cita textualmente, sufrirán seriamente las consecuencias en las elecciones. Pero aquí es donde se complica la cosa, porque incluso con esa amenaza en el aire, 6 republicanos votaron en su contra. Y lo que cuenta ese número 6 es que revela una historia. Muestra que bajo la superficie de la unidad republicana en materia de comercio se está formando una fractura real. Una fractura impulsada no por la ideología, sino por lo que los miembros republicanos escuchan de sus electores en sus distritos. Las facturas del supermercado, los costos de fabricación, las pequeñas empresas afectadas por los precios de los metales, los votantes que empiezan a conectar los puntos entre los titulares sobre aranceles y las cifras de sus recibos. Y esa fractura es lo que impulsa el anuncio de la reducción arancelaria hoy. No es un ajuste de cuentas moral ni una epifanía económica, sino una supervivencia política. Ahora, lo que estoy a punto de mostrarles cambia aún más el panorama porque se acercan las elecciones intermedias y el cálculo político dentro de la Casa Blanca está cambiando. Están llegando informes de que aproximadamente el 52% de los estadounidenses ahora cree que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones. Esa es una mayoría, una pequeña, pero una mayoría. Y la tasa de desaprobación del 60% en la política arancelaria específicamente es una cifra que concentra las minas en las sedes de campaña. Los aranceles al acero pueden tener sentido como un símbolo abstracto de nacionalismo económico, pero cuando se traducen en los $300 por hogar por año, cuando su base de votantes lo siente en la caja, el simbolismo deja de funcionar. Y entonces sucedió esto. La administración comenzó a otorgar excepciones. Primero fueron ciertas importaciones de alimentos. Ahora son los productos derivados del metal. Y la administración la presenta como una política de seguridad nacional focalizada, lanzando investigaciones más específicas sobre bienes individuales en lugar de mantener estas listas exhaustivas. Pero seamos directos sobre en qué consiste realmente esta reformulación. Es un reconocimiento de que el alcance original de la política era demasiado amplio, que perjudicó a las personas equivocadas, que atrapó productos de consumo comunes en una red diseñada para algo completamente distinto. Pero esa ni siquiera es la verdadera historia. La verdadera historia es la amenaza legal que se cierne sobre toda esta arquitectura arancelaria. La Corte Suprema de Estados Unidos está considerando actualmente un caso que podría anular la autoridad de la administración para imponer aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, el mecanismo legal detrás de la mayoría de estos gravámenes. 2 tribunales inferiores ya han fallado en contra de la administración. El Circuito Federal confirmó uno de esos fallos. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en noviembre. Se espera un fallo en 2026, posiblemente este año.
Si la Corte Suprema falla en contra de la Administración, el marco arancelario no solo se debilita, sino que se derrumba. Y estas son las consecuencias financieras. Si se eliminan los aranceles, el gobierno estadounidense podría deber a las empresas estadounidenses hasta 168.000 millones en reembolsos, según estimaciones de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. No se trata de un error de redondeo, es un terremoto fiscal. Así pues, la administración se enfrenta a una revuelta política de sus propios miembros, un desplome en el índice de aprobación de su política económica insignia. Un estudio de la Reserva Federal que demuestra que los estadounidenses están pagando las facturas que prometieron que pagarían los extranjeros y un caso ante la Corte Suprema que podría desmantelar por completo el fundamento legal de su guerra comercial. Reducir algunos aranceles sobre las bandejas para hornear empieza a parecer menos un refinamiento de la política y más una retirada controlada bajo fuego enemigo. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Permítanme intentar comprender el panorama completo, porque creo que hay varias cosas que suceden simultáneamente y que son fáciles de pasar por alto si solo se observa una parte de la historia a la vez. Primero, el efecto inmediato. La reducción que se discute hoy es específica y limitada. Abarca productos metálicos derivados como latas de alimentos, latas de bebidas, bandejas para hornear, bienes cuyo contenido metálico representa una pequeña fracción del producto total, pero donde un arancel del 50% sobre dicho contenido generaba un impacto notable en los costos. Estos no son los aranceles al acero estructural. El tipo básico del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio no se está modificando, al menos no en el contexto actual. Por lo tanto, el titular Trump reduce los aranceles es técnicamente preciso, pero requiere algunos matices. Los aranceles estructurales se mantienen. Algunos aranceles a productos derivados se reducen. Para los fabricantes canadienses y europeos en particular, esto es importante. Una parte significativa de los bienes incluidos en los aranceles a productos derivados proviene de aliados de EU, no de adversarios. Canadá, el Reino Unido, México y los Estados miembros de la UE exportan bienes de consumo fabricados con aluminio y acero a Estados Unidos. Una reducción parcial en este caso beneficia dichas relaciones comerciales, lo cual también es un contexto relevante para las negociaciones comerciales en curso de la UE, donde estos aranceles se han señalado específicamente como un punto de fricción. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué nos dice esto sobre la dirección de toda la política comercial en el futuro? Y creo que la respuesta honesta es que estamos presenciando el comienzo de una retirada controlada. No una reversión total ni un abandono del marco arancelario como arma económica, sino una recalibración impulsada por tres presiones simultáneas que ahora convergen: política, legal y económica. Políticamente se acercan las elecciones intermedias. Los republicanos que votaron a favor de estos aranceles están recibiendo presión de sus distritos. La votación bipartidista de la Cámara de Representantes esta semana fue una señal de advertencia, no solo un gesto simbólico. Indica que 6 miembros ya están dispuestos a contradecir al presidente en este asunto y que 6 pueden convertirse en 12 y luego en 20 si los votantes siguen transmitiendo el mensaje de que la asequibilidad es el tema que más les preocupa de cara al próximo ciclo electoral legal.
El caso de la Corte Suprema es la incógnita. El gobierno no puede estar seguro de cómo se resolverá ese fallo. Si la Corte despoja al presidente de la autoridad arancelaria de la EPA, toda la estructura de la guerra comercial, no solo el tema del acero y el aluminio, sino también los aranceles a China y Canadá, potencialmente toda, pierde su fundamento legal. Es probable que la Administración esté considerando escenarios de contingencia en este momento, reduciendo discretamente algunos aranceles antes de que un posible fallo judicial signifique asegurar una parte de los logros políticos antes de que puedan ser anulados por completo por una decisión de la Corte Suprema. Y económicamente las cifras son simplemente malas. 287.000 millones de dólares en ingresos arancelarios es mucho dinero en teoría. Pero cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo independiente, afirma que el 70% de ese costo fluye directamente a los consumidores en forma de precios más altos, el argumento de los ingresos se vuelve muy difícil de sostener. No se está recaudando ese dinero de extranjeros, sino de los propios votantes a razón de $1.300 por hogar este año, en un entorno donde la asequibilidad ya es la principal preocupación para la mayoría de los estadounidenses. Ahora bien, lo que voy a decir no es una postura política, es una observación de patrones. Observen lo que ha sucedido con la política arancelaria cada vez que se topa con un obstáculo significativo. Tregua comercial con China, reprimenda bipartidista en Canadá, exenciones parciales de productos, revisión y reducción de los derivados del acero y el aluminio. La fase de escalada parece audaz. La fase de implementación sostenida se topa con la realidad económica y la retirada de la gestión se presenta como un refinamiento estratégico. La administración recaudó 287.000 millones de dólares el año pasado. Solo en 2025, el arancel promedio sobre las importaciones estadounidenses pasó del 2,6% al 13%. Esas son cifras reales. Pero el coste de esa recaudación de ingresos, $1.000 por hogar en 2025 y $1.300 este año, también es real. Y ahora nos encontramos en un momento en el que el coste político de esos precios al consumidor supera el beneficio político del arancel como símbolo de firmeza. Esto es lo que creo que más importa de cara al futuro, el fallo de la Corte Suprema. Ese es el único acontecimiento que podría cambiarlo todo. Si la Corte confirma la autoridad del presidente, la guerra comercial tiene una base legal y las recalibraciones actuales parecen ajustes tácticos. Si la Corte la anula, si dictamina que la IEPA no autoriza los aranceles, nos adentramos en un territorio completamente desconocido. Reembolsos arancelarios, disputas en el Congreso, una posible reestructuración de toda la arquitectura comercial y una administración que apostó su legado económico a una teoría legal que el Tribunal Supremo del país acaba de rechazar. Esa decisión se avecina y cuando lo haga, esta historia, que ya se siente enorme, se volverá mucho más grande. Estaré atento y les informaré sobre cualquier desarrollo. Pero por ahora quiero saber qué piensan, porque este es realmente uno de esos temas en los que las personas razonables tienen opiniones muy diferentes. ¿Cambian los datos su visión de esta política comercial? Si analizaran las cifras del costo doméstico de riego de $300 este año, ¿cambiaría eso su opinión sobre si los aranceles valen la pena? ¿O creen que la estrategia de fabricación a largo plazo justifica el sufrimiento a corto plazo? ¿Hacia dónde creen que nos dirigimos? Tengo mucha curiosidad. Cuéntenme en los comentarios.